Buenas tardes a todos. Tengo el dudoso honor de ser el último de la sesión de hoy. Y peor aún, siendo economista, acabo de escuchar de la voz de Jorge todo lo que pensaba decir el día de hoy. Pero vamos a ver qué sacamos de novedoso. Vamos a hablar en esta ocasión de la rentabilidad en los proyectos inmobiliarios. Al respecto vale la pena hacer un comentario. En el grupo especializado inmobiliario de Canaco tenemos un grito de guerra, ¿no? Y es rompiendo paradigmas. Entonces, en este sentido, mi plática va a girar en torno precisamente a algunos mitos que se tienen en el sector inmobiliario, sobre todo en el tema de construcción y desarrollo. Hace rato levantaban la mano los especialistas en comercialización, los constructores, los desarrolladores, etcétera, ¿no? La visión que le voy a dar a mi exposición es la de desarrollador, o sea, la visión integral, ¿no? Al conocer el panorama que comentaba hace unos momentos Jorge. Muy bien. Déjenme ver si le agarro la onda a esto. El negocio. Hemos estado escuchando el día de hoy de el creciente clima de incertidumbre en el ámbito económico, tasas de interés, tipos de cambio, etcétera, etcétera, que se nos reflejan, a final de cuentas, perdón, ya me regresé, ya me lo agarro la onda esto, en el tema del riesgo, ¿no? Cuando hablamos de rentabilidad de la inversión, es un factor fundamental en nuestro análisis el tema del riesgo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. A ver, ¿quién está dispuesto a aventarse un voladito conmigo, Águila Sol, con las siguientes reglas? Si yo gano, me pagas el 100%, pero si pierdo, te pago el 80%. Por supuesto que nadie, ¿no? Aunque los quiera agarrar cansados, por supuesto que nadie lo va a tomar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? La rentabilidad de la inversión debe ser acorde al riesgo. En el sector inmobiliario tenemos, no sé por qué razón, una fijación con los 20, ¿no? El 20% de utilidad, ¿no? Voy a poner en preventa el 20% de mi producto. A ese 20% le voy a dar un 20% de descuento. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es el fundamento para manejar esos criterios, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos un poco más en este tema de la generación de la rentabilidad, ¿no? Hay un esquema de análisis que se conoce como el ciclo operativo del negocio. Y el principio es muy sencillo. Es convertir dinero en cosas y cosas en dinero. Nosotros somos muy dados a decir convertir dinero en casas y casas en dinero, ¿no? Este es el principio de cualquier negocio. Y a veces nos aventamos a hacer negocios sin siquiera conocer esos principios elementales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de un negocio desde el punto de vista financiero? ¿Sí? Escuchamos hablar de los créditos hipotecarios, escuchamos hablar de los comportamientos de las tasas de interés, etcétera, ¿no? Y lo que hemos visto es que los bancos otorgan créditos y la tasa de interés que cobran está en función del tipo de acreditado y del tipo de destino que se tenga de los recursos que se van a otorgar en préstamo. Entonces, si los bancos que se dedican a prestar lana utilizan ese criterio de riesgo-rendimiento, ¿por qué no aplicarlo nosotros
en nuestros propios negocios, ¿no? Este ciclo operativo del negocio que les comentaba, lo puse ya un poquito más complicado. Convertir dinero en inmuebles e inmuebles en dinero. Decía Jorge Castañares, es importante conocer el panorama completo. Hay un vicio que tenemos muy arraigado los que no estamos en el tema financiero. Oye, ¿cómo está la contabilidad de tu empresa? No sé, eso se lo dejo al contador. Ah, pues maravilloso, ¿no? Si estamos dejando la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Oye, ¿y cómo está tu balance general? Le hablamos al contador y que te lo explique. ¿Y el estado de resultados? Pues lo mismo, ¿no? Sí, entonces, yo llevo el negocio, pero no sé de los dineros del mismo, ¿no? Entonces, si aplicamos esa lógica del ciclo operativo, dinero, cosas, cosas, dinero, esta es la vuelta que da regularmente, ¿no? ¿Qué necesitamos en el sector inmobiliario? Activos. ¿Para qué? Para llevar a cabo la operación de nuestro negocio. Desde el proyecto, insumos, construcción, hasta tener el producto terminado. ¿Cómo se financia esa adquisición de activos? ¿De dónde sale la lana para esos activos que requerimos? No hay más que dos fuentes, ¿no? O deuda, o bien las aportaciones de los socios, ¿sí? ¿Para qué se utiliza ese dinero que entra a caja y bancos? Para comprar activos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un balance general, activo, pasivo y capital. La forma en que la empresa se financia, ¿sí? Entonces, no hay que dejárselo tanto a ciegas al contador, no es que desconfíe de los contadores, ¿no? ¿Sí? Pero es como nos sucede muchas veces cuando vamos al mecánico, ¿no? Y sobre todo las mujeres, ¿no? Los mecánicos tienen cierta predilección por las mujeres, como clientes hablo, ¿no? Sí, con este cambio de bujías te dicen que necesita cambio de motor. Entonces, si no tenemos idea de los elementos fundamentales de las finanzas, pues aunque seamos muy hábiles en nuestro negocio, los dineros se nos pueden ir por donde menos esperamos, ¿no? Entonces, repito, activo, pasivo y capital. Es el balance, es la forma en que se estructura cualquier negocio desde el punto de vista financiero. Empezamos la operación. Estos activos nos permiten tener este producto terminado, pero eso implica costos, ¿no? Los costos son todo aquello que está vinculado con el proceso productivo. Hablemos del negocio que sea. Muy bien, tenemos el producto terminado. ¿Y ahora qué sigue? Mientras no se venda, no se agrega valor al negocio, ¿no? Esa es la primera. Determinamos un precio de venta con base en nuestros costos y en nuestros gastos de operación, ¿no? Donde dentro de los gastos, un rubro muy importante es promoción y ventas. Es parte de la operación del negocio, ¿sí? ¿Estaríamos dispuestos a cuidar los dineros en términos de los costos, metiéndolo a mis inmuebles varilla de un calibre menor al que requieren las especificaciones? Es un alto riesgo, ¿no? Algunos lo hacen, ¿no? La misma pregunta es, ¿nos pondremos pichicatos con los gastos de administración? No, aquí la lógica financiera no consiste en minimizar costos y gastos. La lógica es optimizar, ¿sí? Es una cuestión también que es fundamental, ¿no? Clásico error administrativo en las empresas, ¿no? La junta de consejo para la planeación del año siguiente. Llamo al de ventas, ¿cuánto vendiste? Tanto. Bueno, tu cuota de ventas para el próximo año es de 10% más, ¿no? Llamo al de producción, ¿cómo te fue con los costos? Tanto. ¿Cuál es tu meta para el próximo año? Ser 10% más eficiente, ¿no? Hacer más con lo mismo
o lo mismo con menos. Y luego llamo al de finanzas. A ver, al que llegue de producción o de ventas, le dices que no hay lana, ¿no? O sea, esto es un proceso mágico de los negocios, ¿no? Las cosas no funcionan así, ¿no? Si el de ventas es muy hábil y no hay lana para la producción, el negocio va a quedar mal, ¿no? Entonces, esos ahorros son, pues, de dudosa calidad, ¿no? No sé qué pasó aquí. Gracias. Decíamos, mientras no se venda, no se añade valor, pero viene la segunda derivada. No va a haber negocio en tanto no se cobre, ¿no? Entonces, fíjense, ventas menos costos, menos gastos de operación, es el estado de resultados de mi negocio. ¿Sí? Entonces, si analizo el comportamiento de mis costos, estoy viendo la eficiencia productiva. Si analizo el comportamiento de mis gastos, ¿qué es lo que estoy viendo? La eficiencia operativa. Entonces, eficiencia operativa, eficiencia productiva, se va a reflejar necesariamente en rentabilidad. Pero la pregunta es, ¿y cuánto llega a caja y bancos para que se cierre ese ciclo del negocio que estábamos hablando? De lo que vendiste, ¿cuánto estás cobrando y cuánto tienes por cobrar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero que entre aquí precisamente es el que nos va a permitir pagar intereses y el principal si estamos endeudados, y nos permitirá pagar dividendos a los socios. ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama estado de flujo de efectivo, cash flow, ¿no? ¿Sí? Los financieros podemos ser bastante hiperlactantes, por llamarlo de alguna forma, no quiero usar otro término, ¿sí? Entonces aquí vamos a quitarle un poquito ese velo de glamour que tienen las finanzas y vamos a ver que podemos conocer las tripas sin necesariamente conocer cómo funciona cada uno de los órganos que integran el aparato digestivo. ¿Estamos de acuerdo? Este esquema es tan útil que fue ideado por los bancos precisamente. Los bancos, para otorgar créditos, lo que analizan es cómo se comporta este flujo. ¿Por qué? Lo que le interesa al banco es saber cómo va a llegar este dinero en tiempo y forma. ¿Para qué? Para que el acreditado cumpla con sus obligaciones. Entonces, ¿quién más financiero que los bancos? Por eso es que es tan importante este modelito que nos lleva a entender los principales estados financieros que se manejan en un negocio, ¿no? Por eso hablamos de la lógica financiera del negocio. Convertir dinero en cosas y cosas en dinero. Lo vuelvo a poner para que vean que a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Y si yo vendo tacos, ¿qué estoy haciendo? Eso. Y si construyo y vendo inmuebles, lo mismo. Entonces, ¿cuál es la lógica del negocio? Generar utilidades que justifiquen la inversión y que justifiquen el riesgo. ¿Sí? Cuando estamos analizando proyectos de inversión, las variables más importantes son montos, tasas, plazos y riesgo, ¿no? Son los elementos que debemos tomar siempre en cuenta cuando estamos evaluando un proyecto de inversión, ¿sí? Por eso es que es tan importante este concepto de la generación de rentabilidad. Perdón, ya me regresé otra vez. Estoy como la piñata, ¿no? Uno de los primeros mitos, ¿no? Si yo aporto el terreno, los estudios o los planos, entonces reduzco los costos del proyecto y por lo tanto aumenta la rentabilidad del mismo. O sea, yo soy el dueño del terreno, no lo contabilizo, ¿no? Entonces el costo total va a ser menor y por lo tanto mi margen de utilidad se va a incrementar. ¿Qué estoy haciendo ahí?
cuando actúo de esa manera? Me estoy haciendo tonto, yo mismo, ¿no? ¿Sí? Todo trabajo cuesta y se cobra, por lo tanto, ¿no? Oye, es que yo estoy en este proyecto, me invitaron como socio y yo voy a estar a cargo de la parte de la comercialización. Y entonces te voy a cobrar la mitad de las comisiones para que sea más rentable esto. ¿Por qué? ¿No? Es parte del negocio, es parte de los gastos operativos que ya están contemplados dentro de ese ciclo operativo del mismo. Entonces, no nos perdamos con eso, ¿no? O sea, no hagamos cuentas claras de elementos que son inexistentes. Entonces aquí, esta es parte de la lógica, ¿no? El inventario se convierte en ventas, las ventas se convierten en cobranza y la cobranza es el dinero con el que opera mi negocio, tanto para el corto como para el largo plazo. Segundo mito. Cuando estamos planteando proyectos de inversión y estamos buscando inversionistas, en múltiples ocasiones una de las preguntas es: ¿y en cuánto tiempo recupero la inversión? ¿Cierto o no? Jorge Castañares nos hablaba de las inversiones en bolsa que son de largo plazo, es un horizonte de largo plazo. Si me preocupara la recuperación de la inversión, en lugar de casas, ¿qué hago? Mejor vendo tacos. ¿Cuánto me tardo en recuperar la inversión vendiendo tacos? Mismo día. A ver, todo el mundo ha pedido que levanten las manos. ¿Quién de ustedes vende tacos? Entonces, ¿será tan importante ese tema de la recuperación de la inversión? No. El nombre del juego se llama rentabilidad. ¿Okay? Debemos cuidar algunos indicadores que son fundamentales desde el punto de vista financiero. Liquidez, solvencia. Parecería que liquidez y solvencia son lo mismo, ¿no? ¿Sí? La liquidez, ¿qué es? La capacidad que tiene el negocio para generar de manera oportuna los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones crediticias, ¿no? La solvencia, ¿con qué tiene que ver? Con la capacidad de los activos que se tienen para en un momento dado enfrentar estas obligaciones. En muchas ocasiones los negocios pueden ser solventes, pero tener problemas de liquidez, ¿no? O las personas también, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que pagar mañana la tarjeta American Express, ¿sí? Pero la empresa me paga hasta el miércoles. Ya valí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es de liquidez. No programé mis ingresos en función de mis egresos, ¿sí? Y aquí hay un tema que es muy importante, sobre todo cuando llevamos a cabo proyectos de inversión inmobiliarios. En ocasiones no distinguimos entre recursos o fuentes de financiamiento de corto y de largo plazo. ¿Sí? Los recursos de corto plazo nos permiten cubrir obligaciones de corto plazo y los de largo plazo, como su nombre lo indica, se destinan a enfrentar obligaciones de largo plazo. Hoy no me está alcanzando para comprar la varilla y todo esto y los tabiques en mi proyecto. Tú da tarjetazo, hombre, mañana vemos cómo le hacemos. Esa es la vía rápida para el fracaso en un negocio inmobiliario, ¿no? Pero ¿cuántas veces no lo hacemos así? ¿Okay? ¿Sí? Negocios rentables, pero que tienen problemas crónicos de liquidez, a la larga revientan. ¿Okay? A ver si aprendí. No. Entonces, el flujo de efectivo, ¿no? Este estado financiero tan sofisticado muestra movimientos de efectivo. El flujo de efectivo es como la billetera, ¿no? Salgo hoy de casa con 1,000 pesos en la bolsa, hago compras por 500, ventas por 500, todo en efectivo. ¿Cómo llegué a mi casa? Igualito que como salí.
no hubo una variación en mi flujo de efectivo, ¿no? Así es como lo debemos contemplar, ¿sí? No como un estado financiero muy complicado. Y esa es la lógica de lo que tenemos que analizar. ¿Sí? En el flujo de efectivo se consideran solamente aquellas ventas que se cobran, ¿no? Cuentas por cobrar no forman parte del flujo de efectivo. Cuentas cobradas sí, cuentas por pagar tampoco. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental que lo conozcamos para el buen desempeño de nuestros proyectos de inversión. Aquí tengo lo que le doy en llamar el mapa carretero de un proyecto de inversión inmobiliario. Aquí está el panorama completo del cual nos hablaban los expositores, nos han estado hablando los expositores el día de hoy, ¿no? Jurídico, técnico, construcción, mercado y financiamiento. ¿Sí? Son los 4 elementos fundamentales que se deben tener en cuenta cuando nos estamos planteando la viabilidad y la rentabilidad de algún proyecto de inversión. Sí, resulta que yo tengo la lana suficiente para construir vivienda residencial. Me aviento a construir vivienda residencial. ¿Cuál? La casa de mis sueños, ¿no? Entonces, construyo la casa de mis sueños para vendérsela a un tercero. ¿Qué va a pasar? Pues tendría que encontrarme uno igual de naco que yo para que le guste la casa que yo estoy construyendo. ¿Estamos de acuerdo? O de sofisticado, para llamarlo de otra forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos falló? El mercado. ¿Qué es lo que está pidiendo el mercado? ¿No? ¿Cuál es el tipo de comprador en este momento? ¿No? ¿Cuál es el perfil de los compradores, particularmente de vivienda? ¿No? Sabemos que ahí estamos pasando por un proceso de transformación desde el punto de vista social, ¿no? La llamada familia nuclear es un concepto que tiende a desaparecer, ¿no? Papá, mamá, hijos, es algo que tiende a desaparecer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los famosos DINKs, ¿no? O DINKIs, ¿no? Doble ingreso, no niños, ¿no? ¿Qué más tenemos? Muchos son términos en inglés, los empty nesters, ¿no? En español, una película mexicana, Cuando los hijos se van, ¿no? ¿Sí? Tienen la gran casa, la gran mansión y 2 personas ya de edad avanzada, ¿no? Que le representa más bien un problema que una solución ese tipo de vivienda, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otro modelo tenemos de mercado actualmente? Para seguir con la terminología en inglés, los DVDs, ¿no? ¿Cuáles son los DVDs? Dejados, viudos y divorciados, ¿no? Que constituyen cada vez un fenómeno más importante, ¿no? A ver, entonces, estos nuevos nichos de mercado, ¿qué es lo que demandan? ¿La casa con 3 recámaras, jardín y cuarto de servicio? Por supuesto que no, ¿no? Hay que enfocarnos a lo que actualmente está pidiendo el mercado. Y no solo eso, hace rato nos hablaban de quiénes son los principales usuarios de créditos hipotecarios, ¿no? ¿Perdón? Los jóvenes, y los jóvenes de cierto nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, ahí es donde está el pan si nos queremos dedicar a construir vivienda nueva, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tipo de vivienda vas a construir? Pues también tenemos que ver en las diferentes zonas, tenemos que hacer un análisis de sitio para saber qué es lo que está demandando, cuál es el apetito que existe por diferentes tipos de productos en el mercado. ¿Sí? Dicen los teóricos de la mercadotecnia, ¿no? Las famosas 4 Ps: precio, producto, promoción y plaza. ¿Sí? El peor producto en la mejor plaza se va a reflejar en un bajo precio. Entonces, la idea cuando hacemos un proyecto de inversión es al revés de la que les comentaba, ¿no? No voy a hacer la casa de mis sueños para venderla.
analizo el mercado, hago mi perfil y con eso determino cuál es el producto que tiene el mayor potencial de éxito como negocio, porque finalmente lo que estoy haciendo es negocio, no caprichos, ¿no? Y además la parte de mercado y la parte financiera van de la mano, ¿sí? El financiamiento, ¿de dónde provienen los recursos con los cuales voy a fondear mi proyecto de inversión? ¿Todo de recursos propios? Mi abuelo así lo hacía. Seguramente recuerdan aquel anuncio de la Cheyenne, ¿no? ¿Sí? Decía, ¿ves todo esto? Todo esto lo hice yo solito y sin un maldito centavo del banco. Lo hacía con otra palabra mi abuelo, que era muy pelado, ¿no? Y estaba orgulloso de ello. Yo les aseguro que si mi abuelo hubiera recurrido a algún otro tipo de financiamiento, en lugar de ver así, hubiera visto así y 2 Cheyennes, ¿no? ¿Sí? Porque también tenemos que cambiar nuestra visión en cuanto a la forma en que financiamos nuestros negocios, ¿no? Hay quien dice, yo endeudarme, jamás. Yo pagarle un centavo a los bancos por intereses, jamás. Noticia, los intereses que le pagas al banco son deducibles de impuestos. Entonces tú decides, se los pagas al banco o se los pagas al fisco, ¿no? Perdón. La parte jurídica, esta es fundamental, ¿no? ¿Cómo funcionan los comités de crédito en los bancos? Si tú gestionas un crédito puente, la autorización tiene que pasar por un comité de crédito. ¿Cómo se integra este comité de crédito? Por subcomités, ¿sí? Y normalmente son 3 o 4 subcomités. El que analiza la parte jurídica, que todos los papeles estén en orden, ¿sí? El que analiza la parte técnica, especificaciones de obra, calendarios, etcétera, etcétera. Y el financiero, ¿sí? Muchas veces en el financiero está integrada la parte de mercado, ¿sí? Con mucha razón. En otras instituciones, en algunas instituciones, existen 4 subcomités. ¿Cuál es la lógica del funcionamiento del banco? Cada subcomité revisa su expediente de manera independiente y emite una opinión, ¿no?, con la cual se determina si el proyecto de inversión es susceptible o no de un financiamiento, ¿sí? Entonces, si los bancos lo revisan, ¿por qué no lo voy a revisar yo? ¿No? ¿Sí? Y aquí el tema que nos ocupa, mercado. En la parte de mercado, un elemento que es muy importante también es no solamente a quién voy a contratar para que me venda, sino cómo voy a diseñar mi estrategia de comercialización, ¿sí? Ya me olvido del 20% de preventa con 20% de anticipo. No, tengo que hacer un diseño de mi estrategia de preventa con base en los resultados de mi estudio de mercado, ¿sí? Los voy colocando gradualmente, voy checando el apetito del mercado y eso me permite, además de fondearme, ¿no?, saber si puedo jugar con mis precios, ¿no? Si tengo una absorción muy rápida en los primeros meses, ¿qué me podría indicar eso? Pues que estoy dando muy barato y entonces puedo tener un margen para ir subiendo los precios, ¿no? Entonces, la estrategia de comercialización es fundamental en la rentabilidad de un proyecto de inversión. ¿Qué más? Este mapa carretero, cuando lo aterrizamos, lo convertimos en un cronograma de actividades, ¿no? ¿Cuál va a ser la secuencia de todo eso que debo llevar a cabo para llevar a buen puerto mi proyecto de inversión? ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada uno de estos conceptos, en cada uno de estos meses, se va a traducir en requerimientos de dinero, ¿sí? Entonces, cuando hago mi planeación de un proyecto de inversión, para cada uno de estos periodos, tengo que determinar mis flujos de efectivo, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo aquí es tener más información. En la medida que contemos con más datos en relación con nuestro proyecto de inversión,
ese riesgo del que hemos estado hablando no se elimina, pero sí se mitiga, ¿no? ¿Sí? Es como salir a navegar sin brújula, ¿no? Si tienes brújula y si además tienes astrolabio, ¿no? Y si tienes radar, pues tu posibilidad de perderte es mucho menor que si sales al garete, ¿no? Por eso es que es tan importante este concepto, ¿no? Mito 3. Lo peor que podemos hacer es endeudarnos, pedir prestado. Si bien hemos estado escuchando el día de hoy, y con toda razón, la cautela que debemos tener con el comportamiento de las tasas de interés, también es cierto que la deuda por la deuda no es un factor de fracaso. Si manejamos bien nuestros niveles de endeudamiento y si conocemos nuestros costos financieros, eso nos puede llevar a incrementar nuestra rentabilidad por cada peso desembolsado. Cada vez que yo tenga un financiamiento bancario, estoy invitando al banco, por decirlo de alguna forma, a participar en el riesgo de mi negocio, ¿no? Entonces, si el banco le entra conmigo a financiar un proyecto inmobiliario, quiere decir que el banco tiene una buena opinión de mi proyecto, ¿no? Y 2, la rentabilidad que obtenga, lo voy a poner así, la utilidad que yo obtenga dividida por cada peso que desembolsé, se vuelve mucho mayor cuando obtuve un crédito que cuando lo financié todo con mis propios recursos. Por eso es que es tan importante analizar esto, ¿no? Y por eso hago una distinción, apalancamiento versus endeudamiento, ¿no? ¿Cuándo me endeudo? Cuando doy tarjetazo para irme el fin de semana a Cancún, ¿no? ¿Cuándo me apalanco? Cuando existe una fuente de repago de el dinero que voy a utilizar, el que me otorgó el banco, ¿sí? Si lo voy a destinar a un proyecto de inversión, pues existe una fuente segura de repago, entonces estoy hablando de apalancamiento. Y se llama apalancamiento por el principio elemental que todos vimos en secundaria, de que si le empujas un poquito de este lado, tienes un gran impulso del otro lado, ¿verdad? Con un poco de dinero que obtengas de fuentes diversas a tus recursos propios, la rentabilidad que puedes generar en tu proyecto de inversión por peso desembolsado se incrementa hasta puede ser de manera exponencial, ¿sí? O sea, nomás hay que hacer un poco de números y ver las ventajas que tiene el usar recursos ajenos al bolsillo propio, ¿sí? Quizá lo que les comentaba, el comité de crédito se integra por estos 4 subcomités. Entonces, insisto, si lo hace el banco, ¿por qué no lo haremos nosotros con nuestros proyectos de inversión? La importancia del mercado. Sí, hace rato Jorge nos hablaba del mercado de valores, ¿no? Yo tuve la fortuna de trabajar 20 y tantos años en la Comisión Nacional Bancaria de Valores en la parte bursátil, ¿no? Entonces les podría hablar del mercado de valores, pero me gusta más ¿no? El de jitomates y cebollas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la naturaleza y la forma de operación del mercado de jitomates y cebollas y del mercado de valores es exactamente la misma. Compradores, vendedores y productos. Oye, no, pero no es lo mismo. En el mercado se regatea. Sí, en ese mercado se regatea. Pero el mercado de valores funciona a través de lotes y pujas. ¿Y qué son lotes y pujas? Es un regateo, solo que un poquito más sofisticado, ¿no? Pero como no estamos en el mercado de valores, sino que estamos en el mercado inmobiliario, pues hay que hablar un poquito de este mercado, ¿no? ¿Sí? Conocer mi mercado, ¿no? A ver, ¿dónde se ubica mi proyecto potencialmente y qué es lo que hay alrededor, ¿no? Un tema muy en boga con los desarrollos inmobiliarios es ¿qué tiene de amenidades, ¿no? ¿Qué le vamos a meter de amenidades? Es un elemento muy importante. Pero otra pregunta es
Sí, pero ¿qué hay de amenidades alrededor? ¿No? Tienes centros comerciales, tienes escuelas, tienes transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno es analizar el sitio, el entorno y ver qué es con lo que se cuenta, ¿sí? Por eso Jorge nos hablaba de la diferencia entre un terreno y un inmueble, ¿no? Y un bien raíz. O sea, todo va vinculado con esto, ¿no? El conocimiento de nuestro mercado, dónde nos estamos ubicando, ¿no? Analizar el sitio. ¿Quiénes son mis principales competidores? En el área de influencia, tengo que identificar cuáles son los proyectos equivalentes al mío y qué voy a revisar de ellos. Tamaño, diseño, ¿qué más? Precio, amenidades. ¿Sí? Si yo conozco todo lo que hay en la zona, ¿sí?, tengo una ventaja sobre mis adversarios, ¿no? ¿Sí? Le puedo dar un plus en alguno de estos elementos que estamos revisando. Y esto lo vierto en números y en gráficas, ¿no? ¿Cuál es el valor por metro cuadrado en la zona, ¿no? Fíjense aquí, este es un ejercicio real, ¿eh? La cantidad de inmuebles que se tomaron como referencia. Ubicamos si nos encontramos muy lejos o muy cerca del mercado, si nos encontramos por el promedio, ¿no? O qué es lo que tendría nuestro producto que nos permitiría aplicar un mayor precio, ¿no? Ritmo de ventas, ¿no? La famosa absorción. Okay. Hay que checar precios, pero también hay que checar absorciones, ¿no? ¿Sí? Para los que están en el mercado de valores, se checan variaciones en los precios, pero se checan volúmenes operados. Aquí es lo mismo, ¿no? En cuánto se está vendiendo y qué tan rápido se está vendiendo. Tengo una vecina que lleva 5 años tratando de vender su casa a valor estimativo. Y le van a pasar otros 5 años y no la va a vender, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está ubicando en el mercado. Precios unitarios, ¿no? ¿Cuál es el precio de los diferentes productos que se encuentran en el área de influencia de mi proyecto de inversión? ¿Sí? Ese es conocer el mercado. No decir, si el uso de suelo me permite tanto, pues tanto le metemos, ¿no? ¿Sí? Hay que conocer las características de lo que hay. Y el plan de ventas, ¿no? Esto es una proyección financiera de una estructura de preventas. Si yo vendo X unidades con tal porcentaje de anticipo, voy a recibir el primer mes tanto, ¿sí? Si el segundo mes coloco otras tantas unidades, voy a tener un flujo de efectivo de tanto, ¿sí? De manera que una buena estrategia de preventas me permite tener ingresos que me van a permitir financiar parte de mi proyecto de inversión, ¿sí? O sea, no solo es endeudarse, sino es también saber manejar las ventas como una herramienta de financiamiento, ¿no? Esto es fundamental. Y una buena herramienta de financiamiento son precisamente las preventas, porque aparte son, como les comentaba, un termómetro del apetito del mercado por nuestros productos. Visión global, ¿no? Cuarto mito, ya casi acabamos, ya casi los dejo ir. Contratar a un profesionista inmobiliario o un profesional inmobiliario es un gasto injustificado, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a reducir mis utilidades. Todo gasto implica reducir utilidades, ¿no? ¿Es cierto eso? No. Costos y gastos se reflejan en el precio, ¿no? A final de cuentas, ¿quién le voy a dar misa al Papa, ¿no? ¿Quién paga por los servicios de comercialización inmobiliaria? El cliente, el comprador. Pero muchas veces nuestra miopía no nos permite ver más acá de la punta de nuestra nariz, ¿no? ¿Sí?
Si como se ha mencionado a lo largo de esta jornada, tenemos gente que conoce del sector, que conoce de finanzas, por lo menos créditos, que conoce las características de la plaza, que conoce del mercado, pues estás ofreciendo un servicio profesional. Y ese servicio profesional es un factor adicional para garantizar el éxito en mi negocio. ¿Sí? Y por eso es tan importante eso, ¿no? Digo, me puedo ir por la parte más fácil, ¿no? No se alcanza a leer lo que dice ahí. Dice, se vende terreno con planta aprobada con V. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues si queremos ahorrar por ahí, la contraparte es el tiempo que le vamos a destinar a vender nuestro producto, y eso se va a reflejar en los flujos de efectivo y consecuentemente en la rentabilidad de nuestros proyectos. ¿Sí? Entonces, el estudio de mercado y la estrategia de ventas, si la estructuramos con una visión global, nos va a llevar a un éxito en el desarrollo inmobiliario, ¿no? ¿De dónde partimos? Las premisas del proyecto, elaboramos un presupuesto de inversión, el programa de desarrollo, la estrategia financiera, la estrategia de ventas, y eso va a derivar en la rentabilidad del proyecto. Entonces, si utilizamos estas variables y hacemos diferentes escenarios, podemos ver hasta dónde, en los escenarios se le conoce como hacer pruebas de estrés, hasta dónde aguanta mi proyecto bajo ciertas circunstancias que podrían ser adversas, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es tener todo el mapa de lo que vamos a hacer y no enfocarnos solo en la parte de construcción y a ver quién me vende, ¿no? O solo en la construcción y a ver que el contador me haga las cuentas, ¿no? ¿Sí? O peor aún, ni siquiera tomar en cuenta las características del mercado donde nos estamos metiendo. ¿Sí? Entonces, ya en resumen, ya para dejarlos ir, esto es el resumen, valga la redundancia, de lo que se debe analizar en un proyecto de inversión inmobiliario. ¿Sí? Lo que ya se ha dicho en múltiples ocasiones el día de hoy, la importancia de una visión integral del negocio. ¿Sí? Pues muchas gracias.